¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Otra vez nos reunimos aquí, más que miembros, amigos de esta asociación, la LAB, y el tema que vamos a platicar el día de hoy es el derecho a la buena administración. Un derecho humano, un derecho fundamental para todo aquel administrado. Se va a ver desde la óptica judicial, la óptica de la administración pública, porque es un derecho importante y cómo de manera recurrente o cada vez más común las administraciones lo están contemplando ya dentro de su constitución, ya dentro de su legislación, y el por qué es importante que no nada más como abogados lo conozcamos, sino también los ciudadanos para que lo ejerzan. Comenzamos, bueno, perdón, no nos habíamos presentado. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, colegas? Qué gusto volver a reunirnos en esta oportunidad y hablar de un tema muy importante, ¿no? Que nos atrae a todo lo que significa Latinoamérica y aprender lo que es la buena administración de justicia. Correcto. Saludos desde Perú. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para todos, sí. Hoy vamos a hablar de administración de justicia desde Colombia. Creo que hay muchos comentarios que debemos hacer y ojalá sean del agrado de todos. Gracias. Javier, bienvenido. Gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, sí, en efecto es un tema muy interesante y creo que es, desde la perspectiva de la administración pública y también la judicial, considero que vamos a dar muchos aportes importantes. Excelente. Franklin, qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Un gusto participar nuevamente en estas charlas y en esta oportunidad será interesante tener una visión más amplia por los diversos países que van a participar en relación a un tema que es bastante trascendente en cuanto a la administración en su conjunto. Es correcto. Y bueno, quien nos saluda, Osvaldo Mota, de México. Comenzamos. Jessica, adelante, por favor. Muchas gracias, colegas, por darme la oportunidad. Bueno, yo en esta oportunidad les voy a hablar sobre la correcta administración de justicia judicial, pero netamente en un proceso penal. Yo soy abogada penalista en mi país, en Perú, y pienso que realmente para que se dé una correcta administración de justicia, los que van a administrar justicia, es decir, los jueces, tienen que tener la capacidad o estar capacitados en lo que significa los derechos humanos. Si ellos no tienen o desconocen lo que significa los derechos humanos, entonces no van a aplicar una correcta administración de justicia. Perú está inmerso en varios tratados internacionales de lo que es derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pactos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos, entre otros derechos que el Perú tiene que cumplirlos. Pero realmente en Perú no se advierte esa correcta administración de justicia. Y yo no voy a hablar con ejemplos porque lo vivo día a día, ¿no? Soy netamente litigante en juicios orales. Últimamente estoy prácticamente 6 meses, 7 meses ya en juicios orales y he podido advertir que los que imparten justicia, los jueces encargados de dar unas resoluciones de acuerdo a los derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a nuestra constitución política del Perú, porque en eso nos tenemos que enmarcar, no se advierte eso. Yo les voy a hablar con ejemplos ahora y me siento decepcionada de la correcta administración de justicia en mi país. Uno de los ejemplos claros que tengo es, actualmente estoy en un juicio oral y tengo a la presidenta de un colegiado que cuando las veces que hablo o dejo constancia o quiero hacer una réplica, hace gestos inapropiados de una juez que supuestamente te va a garantizar esa justicia honesta, justa, correcta, y el gesto que hace es, ¿qué está hablando? O está loca, o así, o sea, yo le quedo mirando por la pantalla y dices, ella es la juez que está administrando justicia y ella es la juez que está viendo el caso de mis clientes. ¿Me está a mí dando esa garantía que es una buena juez? No, ni siquiera podría pasar como una juez con ética ni valores. De ahí partimos mal en el sistema de justicia. Y otro, el juez, el director de debates, porque es un colegiado de 3, él mismo le formula las preguntas al fiscal. Como el fiscal no sabe formular su tesis, no sabe armar su teoría del caso, él mismo le hace las preguntas y le dice, señor fiscal, eso me quiere decir ya perfecto. En esa línea, usted dígame, pues, entonces usted,
Entonces yo digo, yo estoy en un juicio, pero acá tú me estás advirtiendo que ya no hay una correcta administración de justicia. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde quedan los tratados internacionales? Son jueces. Se supone que están en esos cargos porque han pasado exámenes, porque tienen conocimientos, porque se han preparado o han llevado estudios fuera de nuestro país para que asuman un cargo y tengan en su mano. No puedes sentenciar a una persona porque lo tengas que sentenciar, porque los años no son meses. Yo creo que ahí tocaste, ¿no? Entonces, ya viendo el tema del tiempo, yo creo que cerraste. Claro, exacto, y voy finalizando, ¿no? Y cosas así. Y entonces, al entender eso, como les digo, yo tengo una decepción. ¿Se cumple una correcta administración de justicia en temas judiciales en mi país? No se cumple, lamentablemente. Gracias, colegas. Muchas gracias, Jessica. Santiago, ¿gustas participar, por favor? Claro que sí. Bueno, yo voy a dar una visión global, primero que todo, de lo que es el sistema, digamos que judicial colombiano. Aquí, digamos que el órgano de cierre dentro de Colombia es la Corte Suprema de Justicia, pero también, pues, digamos, está la Corte Constitucional, que muchas veces puede llegar a tumbar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia por vía de tutelas. La tutela, pues, digamos, aquí es lo mismo que es conocido en México como el recurso de amparo, si mal no estoy, que es para proteger derechos fundamentales, básicamente. El sistema judicial colombiano en materia de oralidad, por lo menos en materia penal, que es la que yo ejerzo, ya tiene en este año, cumpliría 16 años, que se lleva administrando justicia por vía del sistema penal oral acusatorio, que sus siglas son SPOR, así se conoce en Colombia. Acá hemos tenido muchos retos en materia de administración de justicia. Creo que, pues, digamos, hay jueces en materia constitucional, son todos, porque todos reciben temas de tutelas, lo que les estoy comentando, recursos de amparo. La justicia realmente en Colombia yo creo que merece unas modificaciones, no, sin embargo no creo que sea un sistema que esté mal diseñado o que, pues, los jueces sean arbitrarios Muchas veces no comparto las decisiones judiciales, es totalmente, pues, respetable, creo yo, pero sí pienso que, digamos, al haber, digamos, como un paralelo entre un sistema inquisitivo como era el anterior y un sistema acusatorio como lo es hoy en día, muchas veces, pues, se presta para que los roles no se respeten dentro del proceso, pues, penal colombiano, que es el que yo ejerzo. Muchas veces creo que los vacíos que deja la fiscalía dentro de un caso son saneados o son corregidos por los jueces, lo cual, pues, me parece que rompe la estructura básica de cualquier procedimiento penal. Sin embargo, creo que los jueces en Colombia son muy garantistas, muy garantistas. Aquí, digamos que los jueces se dividen en los jueces de control de garantías, que son los iniciales y los constitucionales, los jueces penales de conocimiento, tribunales y Corte Suprema de Justicia. Y quien decide, digamos, de fondo un caso inicialmente en una primera instancia, pues es el juez de conocimiento penal. Los jueces realmente creo que le dan mucha aplicación y, digamos, que se haya traído un sistema como lo es el sistema penal acusatorio, digamos, de los Estados Unidos, que es como el ejemplo a seguir, digámoslo, acá en Colombia, y que del otro lado del mundo, que es el, pues, digamos, el tema pues, romano-germánico, que se traiga todo esto, que se aplique el derecho, digamos que la dogmática penal, hace que sea muy enriquecedor esto y que sea muy garantista el derecho, porque, pues, como dice Klaus Roxin, el derecho penal no es solamente para, digamos, ejercerlo, sino para defenderse de él. Es muy importante esto. Y la administración de justicia en Colombia realmente pienso que, si bien está muy colapsada por el número de casos, es un sistema garantista y que, pues, va de la mano siempre, siempre con el derecho sustantivo. Entonces yo creo que se respetan mucho los derechos humanos y aquí en Colombia creo que, pues, al estar, digamos, que adheridos, hayamos suscrito tantos acuerdos internacionales, que hagamos parte, digamos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aceptemos su competencia, siempre se ha respetado mucho el derecho internacional y las decisiones judiciales y todo lo que tenga que ver con derecho internacional y derecho interno, creo que es muy garantista y se respeta el sistema judicial. Excelente, Santiago. Muy, muy valiosa la intervención. Continuamos. Javier, por favor. Sí, un punto muy interesante que tocar. A finales del siglo pasado, por ejemplo, en lo que corresponde a Panamá, el derecho a la buena administración
por lo menos en la parte administrativa, no estaba muy reconocido como tal. Sin embargo, sí existía de manera difusa ciertos principios que trataban el tema de la buena administración, el trato que se le daba al ciudadano cuando acudía a las instituciones públicas, y también en materia en la parte judicial. Sin embargo, ya a partir de este siglo XXI, hemos visto cambios significativos. En Panamá existe la Ley 38 del 2000 que regula lo que es el procedimiento administrativo y, como hemos mencionado, hay ciertos principios y derechos esparcidos en la ley que dan ese reconocimiento a un derecho, a una buena administración que se le debe dar al tema de la función administrativa y también al trato que se le debe dar al ciudadano que acude a las instituciones públicas. Sin embargo, ese reconocimiento del derecho que nos dice los tratados internacionales en los últimos años, que fue en el año 2000, no ha sido reconocido textualmente en nuestra norma jurídica. Gracias al bloque de constitucionalidad que reconoce nuestro artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá, podemos, en este caso, incluir en nuestro ordenamiento jurídico interno los tratados internacionales, en este caso, el derecho a la buena administración de justicia, ¿no?, que está en los tratados internacionales actualmente reconocidos. En materia, por ejemplo, en materia de licitaciones públicas, vemos en Panamá que sí se ha visto un cambio significativo, hay más transparencia, el trato que se le da a los ciudadanos que acuden en calidad de proponentes a los actos públicos, tienen, uno, la garantía de que van a recibir una resolución motivada por parte de las instituciones públicas al momento de tomar sus decisiones. Una institución pública que toma la decisión de adjudicar un acto a determinada empresa debe motivar por qué le está adjudicando ese acto. O si en tal caso declara un acto desierto, debe igualmente motivar. Y le da la ley, le da las herramientas a los proponentes que acuden a las instituciones, herramientas como acciones de reclamo, recursos de impugnación. Importante igualmente recalcar que en el derecho administrativo, en la parte de licitaciones en Panamá, hay una figura muy interesante, que es la autotutela que tiene la administración pública. Es decir, la administración pública tiene la facultad de ellos mismos corregir las actuaciones. Existen instituciones formadas, por ejemplo, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que ellos, siendo parte de la administración como tal, corrigen las actuaciones que realizan los funcionarios públicos de las entidades. Entonces, es un aporte interesante que se da, como digo, no ha sido reconocido aún, creo que se debe reconocer como tal, es decir, reconocer que hay un derecho a la buena administración pública, un derecho humano, porque en Panamá la Constitución está regida por el derecho a la dignidad humana, el reconocimiento de esa dignidad humana, por lo tanto, considero que hay avances significativos, pero que es importante sí reconocerlo taxativamente como un derecho, para que tengamos mayores mecanismos de defensa al momento que los ciudadanos acudan a estas instituciones públicas. Excelente, Javier. Pues sí, definitivamente el fondo del asunto siempre va a ser, pues, puede existir en tratados, pero lo importante es que nuestros ordenamientos internos ya regulen ese derecho. Franklin, por favor. Gracias, Javier. Que lo apliquen sobre todo, porque no lo aplican. Me gusta lo de Colombia, por ejemplo, es más garantista, no inquisidor como mi país. Adelante, Franklin. Mira, en el caso de Chile se da la siguiente situación. De hecho, la Constitución de 1980, que hoy día se quiere cambiar, es una Constitución que, si uno la mira esencialmente de partida en el capítulo primero, donde están las bases de la institucionalidad, la Constitución parte en el artículo 1 diciendo que el Estado está al servicio de la persona humana. Claro, absolutamente claro. Luego, para la transición entre el gobierno militar y la democracia, el año 88 se hizo una reforma constitucional en la cual se estableció que los tratados internacionales tendrían vigencia en Chile, los que estuvieran suscritos por el Estado chileno. En consecuencia, incorporamos los tratados internacionales hace ya prácticamente muchos años,
muchos años a nuestra institucionalidad. La Constitución, además, en el artículo 6, establecía que los órganos del Estado someten su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y que garantizan el orden institucional de la República. Por su parte, el artículo 7, en su inciso segundo, establece que ninguna persona, ninguna magistratura, ningún grupo de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les confiere por la Constitución o las leyes. Es decir, la administración pública está regida estrictamente por el principio de legalidad, el principio de jerarquía constitucional. Y los actos que se dicten contra aquello o contra las normas constitucionales serán nulos y establecerán las responsabilidades que la misma Constitución o las leyes indiquen. En este contexto, además, el artículo 19 de la Constitución, donde se establecen todas las garantías constitucionales fundamentales, en el artículo 19, número 3, establece que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado. Esta misma garantía constitucional más abajo señala que toda sentencia, y aquí se aplica luego a los órganos de la administración del Estado por la ley de probidad, por la ley de procedimiento administrativo, etcétera, establece que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, y corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. En este contexto, mucha jurisprudencia y mucha doctrina se ha dictado al efecto, en el sentido de que cada vez se van depurando más estos conceptos y el hecho de que una situación que amerita eventualmente alguna sanción sea conocida y resuelta por una autoridad administrativa, no puede ser de manera arbitraria. Y de hecho, el artículo 8 de la Constitución dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y el principio de probidad, a su vez, implica sobreponer el interés de la nación por sobre los intereses del individuo que está, en este caso, dictando una resolución. Por consiguiente, nuestro ordenamiento jurídico tiene el concepto de buena administración enquistado hace muchos, muchos años. Perfecto. Excelente, Franklin. Muchas gracias. Les voy a compartir ahí pantalla, compañeros. Ustedes me dicen si ven por ahí si ven ahí un PDF. Sí, se ve clarito. Perfecto. Pues así, haciendo eco a las palabras, como comentaba Jessica, el tema de la falta de capacitación de quien administra justicia, comentaba Santiago, puede haber gente capacitada, pero no tienen los recursos para sacar tanto trabajo adelante. Bien decía Javier, en los procedimientos de contratación, pues podemos tener el procedimiento establecido, pero si no está el derecho de la misma manera en papel para conocerlo, pues de nada va a servir. Y pues como bien comenta Franklin, o sea, el derecho de la tutela del ciudadano, pues es algo básico. A lo que voy, y es el problema y esa es la solución del derecho a la buena administración. Muchas veces son buenas las acciones que se pretenden, en el caso, oye, vamos a implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio, pues es mucho el plan, pero es demasiado el gasto. Y no se tiene a veces los recursos para notificar, para llevar a cabo las audiencias, para llevar a cabo un debido trabajo. Y esa afectación no es culpa del ciudadano, es una obligación del Estado cuando hace una planeación, contar con los recursos para brindarlos. Es una excusa el no brindar la obligación que tiene el Estado hacia el ciudadano por falta de recursos. Aquí en México, el derecho a la buena administración, como en prácticamente todo el mundo, pues es un derecho novedoso. Y la Ciudad de México en su constitución ya lo implementó, lo cual es interesante que lo conozcan. ¿Qué dice la Constitución Política de la Ciudad de México?
en su título sexto, del buen gobierno y la buena administración, que dice: se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, que procura el interés público y combata la corrupción. Aquí vemos cómo todas estas necesidades que comentábamos vienen a estar subsanadas con este derecho. Es personal, profesional y eficaz. Y sobre todo eficiente para que combata la corrupción. O sea, esas afectaciones que nosotros como ciudadanos podemos tener, ya tenemos un derecho con el cual podemos solicitar o poder señalar que se nos está vulnerando. El hecho de que tenga mucha carga procesal un juzgado, el hecho que no tenga la competencia, ya está establecido en la Constitución Política de México como un derecho. O sea, el que no lo haga la administración ya te vulnera. Lo importante es ver cómo lo va a determinar la autoridad cuando se presentan los primeros casos de violaciones de derechos de la buena administración. ¿Cómo van a determinar si es profesional o si no es competente un servidor público? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros irnos a ver? Lo que dicen los tratados. En el caso de México, el TEMEC establece la obligación, porque es una obligación, a fin de cuentas, en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, de que para combatir la corrupción, ¿qué tienen que hacer los estados? El inciso A es establecer procedimientos adecuados para selección y capacitación de individuos para ocupar cargos públicos que se consideren particularmente vulnerables a la corrupción. Ya nos dice el TEMEC. Volviendo al tema del derecho a la buena administración, que sea eficaz y eficiente para combatir la corrupción, haz procesos de selección y capacitación. Ya te lo están diciendo. ¿Qué dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? Igual. Cada estado debe incluir procedimientos adecuados de selección y formación de titulares de cargos públicos que se consideren o especialmente vulnerables a la corrupción. Igual la Convención Interamericana contra la Corrupción dice: sistemas de contratación de funcionarios públicos para la adquisición de bienes y del Estado aseguren público. O sea, vaya, a lo que quiero resumir. Estas obligaciones internacionales que se plasman ahora en la Constitución de la Ciudad de México para brindar un servicio y un derecho a la buena administración, ¿qué pasa con los inspectores? ¿Qué pasa con los titulares de órganos internos de control? ¿Quién emite resoluciones? Todos esos órganos o esos servidores públicos que ocupan una plaza pública vulnerable a corrupción y no pasaron por un procedimiento de selección y contratación donde se demuestre que eficientemente cumple con los requisitos, sus resoluciones van a vulnerar nuestros derechos a la buena administración, porque si no cumplen, como lo vimos, con un proceso de selección y capacitación, se nos está vulnerando nuestro derecho a la buena administración. Prácticamente es ahí lo que les quería compartir. Ya nos queda 2 minutos, compañeros. Si gustan cerrar ahí con algún comentario, se los agradecería. Creo Bueno, que lo que tú en mi planteas... caso, sí. Hablan todos al mismo tiempo. No, bueno, yo, en mi caso, yo muy contenta con la exposición de Santiago Franco. Me encanta cómo ha avanzado su país en el sistema garantista, algo que me gustaría que se implemente en el Perú y que no lo siento. Siento que también lo mismo pasa igual. En México también ha avanzado mucho más, en Perú no. Igual Chile está más avanzado, ni que digamos también Panamá, ¿no? Y qué bueno compartir con ustedes y así yo poder nutrirme de todo ustedes, el conocimiento de ustedes, de una perspectiva de cada uno de sus países y poder mejorar, aunque sea poco a poco, el sistema de justicia en el Perú y hacer de que esto cambie, ¿no? En la administración correcta de justicia. Gracias, colegas. Nos queda tiempo. Fue un gusto saludarles, compañeros, y pues bueno, que no sea la última y que sean más seguidas estas pláticas. Que estén bien. Chao. Chao.